Hola, buenos días a todas. Hoy nos tomamos un café con Juanjo Pereira, director de Bajo las banderas El Sol, una película que se presenta en la sección Zabaltegui Tabacalera en calidad de estreno español tras su paso por diversos festivales alrededor del mundo, y estamos muy contentas de saludar a Juanjo. Bueno, muchas gracias ¿Qué tal? por la invitación. Siempre empezamos un poco con el germen de los proyectos, así que me gustaría que nos contaras un poco en qué momento decides que quieres contar esta historia y cómo surge todo. Es una historia, es una historia muy larga, vamos a decir, pero para resumir, en realidad nació como una investigación, no como una película, y hace poco lo definí un poco como un cine curioso, vamos a decir, ¿no? Eh, yo quería saber más sobre la historia fílmica de mi país, y empecé a investigar y encontré muchas cosas, pero esas muchas cosas, todas tenían que ver con la dictadura, de alguna manera. Entonces ahí decidí hacer la película sobre la dictadura, o al menos quedarme con esos archivos, porque también fui encontrando sobre otros eventos históricos. Mi primera búsqueda fue Paraguay en internet, o en filmotecas, o en canales de televisión, y de ahí se fue recortando a entender un poco por qué no teníamos nosotros una filmoteca, o nosotros no teníamos un archivo nacional fílmico, y todo tenía que ver en relación a ese periodo, ¿no? Al periodo de la dictadura de Alfredo Stroessner, que duró 35 años y que fue justamente esa etapa, la segunda etapa del siglo XX, el que debiera encargarse de guardar todo el registro fílmico y no se encargó. Entonces me parecía mucho más pertinente quedarme con ese momento histórico que con otros. ¿Y cómo fue el proceso de búsqueda? Porque hay material que has encontrado en Paraguay, pero hay otros materiales que son de otras partes del mundo. ¿Cómo fue todo ese proceso de investigación y cómo empezaste a ver que ahí había una película? O sea, no sé si hay un proceso de escritura o no, no sé cómo trabajas, pero si nos puedes contar un poco esta parte. Yo creo que, o sea, sí, encontrar fue sorprendente, vamos a decir, ¿no? Fue porque fue de alguna manera ver algo que nadie había visto, o ni siquiera las filmotecas sabían que tenían ese material. Entonces fue entre alegría y decir, esto tiene que estar en una película, esto se tiene que ver. Entonces pasó de una decisión de decir qué se tiene que ver y qué no se tiene que ver, y había una relación muy grande con el presupuesto también. O sea, los archivos fílmicos de países europeos más que nada, son muy elevados, muy elevados. Y eso fue determinante a la hora de decidir también, a la hora de em, decidir qué contar y cómo contar. Porque por ahí queríamos usar 5 minutos de un material, pero no, teníamos que usar solamente 15 segundos. Bueno. Es lo que nos daba el presupuesto. Em, de alguna manera sí tuvimos un proceso de escritura, pero no una escritura de guión, vamos a decir. Para mí fue nada más em, siempre hubieron secuencias armadas. Y siempre tuvieron dos cosas muy claras el que yo tuve muy clara al principio al menos. En el medio fui descubriendo la película, pero fue no hacer una voz en off hecha por mí o por nadie, y que la película debería o tenía que ser cronológica. Tenía que ser cronológica para que se pueda entender, para que pues, es una historia muy desconocida y de alguna manera queríamos llegar al espectador. Pero no queríamos hacer una película didáctica tampoco. Entonces en el medio era, hagamos una cronología, pero utilicemos las imágenes y los sonidos que queremos para dar la sensación o poner nuestro toque, nuestra opinión a partir del montaje y el sonido. Y el planteamiento visualmente o como la propuesta, sí que creo que es bastante original porque normalmente estamos como muy acostumbradas a escuchar mucha voz en off, que nos cuenten muchas cosas. Aquí hay todo un planteamiento artístico detrás de la película. No sé si nos puedes contar si tienes o no algún referente, o si te has inspirado como en otros autores, y cómo fue el proceso de creación de la película. Sí, obviamente esta película nació a partir de ver otras películas, ¿no? O sea, yo soy gran consumidor de cine, también soy programador de un festival. em, Empecé a hacer cine porque veía cine, más que nada. Em, y sí, mi motivación primera fue una obra de Chris Marker que se llama El fondo del aire es rojo. Em,
que fue como, bueno, entender un poco la utilización de archivo en esa película, cómo condensar em, 2 décadas en una película. Y después con Manuel, con el montajista, con el equipo, dijimos, no tenemos que hacer una película de los 70. Tenemos que encontrar la manera de contar esto con la contemporaneidad, ¿no? Con nuestra contemporaneidad. Y de alguna manera el equipo me acompañó en esa idea. Y, y bueno, yo vivía con uno de los músicos y somos nosotros como muy fans de un estilo de música que está muy en la película. Entonces todo el tiempo íbamos experimentando con el diseño sonoro, con la música electrónica, decir como, bueno, vamos a agarrar archivos de los 70, pero vamos a pasarlo por un filtro 2025, ¿no? Y que fue un desafío muy grande y fue un temor también que pensé como, ¿cómo me atrevo a hacer eso? Y hace poco fue el estreno en Paraguay, fue el estreno en salas en Paraguay. Y que fue el mayor desafío, ¿no? De mostrarlo en el país, en salas comerciales. Y nuestro toque o nuestra mirada de este archivo contemporáneo está teniendo un impacto positivo en los cines en Paraguay. Entonces creemos como que de alguna manera logramos eso, motivados por esto, por no repetir ciertas fórmulas del cine de archivo clásico y desafiarnos a nosotros mismos a encontrar la manera, ¿no? Sí había una referencia que para mí, a mí me gusta mucho lo plástico también de alguna manera. Eh, Siempre había una referencia como de las pinturas de Rothko, como hay una cosa de sumergirte en el color, ¿no? A mí me gusta pensar eso. Y, y sí, como pudimos tratar de amalgamar la película en una clase de historia atravesada por pinceles de colores y, y como bañada por el sonido que era nuestro punto de vista. Me gusta esa idea. Inevitablemente, claro, al enfrentarte a tal cantidad de material, me gustaría que nos contaras cómo os enfrentasteis al proceso de edición. Sí, o sea, eso también es como una cosa de también, la película tiene una responsabilidad muy grande, ¿no? O sea, es como durante el proceso hubieron varias cosas como em, cómo voy a contar 35 años en 90 minutos, ¿no? Como, ¿cómo hago? O sea, yo no puedo cargar en la mochila de decir, voy a contar la historia de un país. Entonces decidí como no contar la historia de un país. Elegí otro punto de vista, que es más como los medios de comunicación en general, ¿no? Cómo estaba visto a partir de los medios de comunicación. Y ahí fuimos eligiendo como... Fue un recorte tras recorte, tras recorte, tras recorte, tras recorte. El primer corte de la peli duraba 4 horas y media. Y era una película súper buena, era súper interesante. Pero después también, de alguna manera, decidimos como tocar el hueso, ¿no? Como, ¿a dónde vamos a ir? También decidimos como atravesar el archivo, como esta idea de quedarnos con las miradas. Hay ciertas cosas que se miran y te miran, ¿no? Entonces como la decisión fue pasada también por eso, como por un filtro de decir, em, ¿qué queremos que nos mire, ¿no? Y, y cuáles son los testimonios más importantes que teníamos también. La película tiene, se puede decir un equilibrio justo entre testimonio y no testimonio, pero entre las 100 horas de material que encontramos, esos eran todos los testimonios que teníamos, Vale. de millones de cosas que pasaron en la dictadura. Y en un momento también fue una decisión importante decir, vamos a usar los archivos audiovisuales. Pues en un momento dijimos, vamos a la biblioteca también a poner texto. Dijimos, no expliquemos lo que no tenemos. Entonces como mucho pasó por ese filtro y en la edición fue, fue también muy importante. Nosotros hicimos la película en Argentina. Yo vivía en Buenos Aires en ese momento. Eh, yo estudié en Buenos Aires, me formé en Buenos Aires. Gran parte del equipo es argentino. Pero en el último momento dijimos, vamos a editar a Paraguay. Vale. No sé por qué, pero vamos a terminarlo a Paraguay. Y fuimos un mes a mi casa, armamos la edición en casa, y ahí cambió muchísimo todo. No sé qué fue, pero recorrer las calles, Sí, de repente estar ahí estar quizás, ahí, sí. era otra cosa, era otra cosa. Y ahí surgieron muchas cosas también. Eh, Cosas, no cosas nuevas, pero sí se mejoraron otros puntos de vista. Y también porque, de alguna manera,
la dictadura argentina no es lo mismo que la dictadura paraguaya. Entonces yo, de alguna manera, al equipo le tenía que decir, no, esto no es así, como, no es lo mismo la palabra tal para ustedes que para nosotros. Eh, y poder estar con Manuel, el editor, ahí y decir, ah, claro, estamos acá. Y pudimos recorrer el archivo del terror, pudimos recorrer la estatua, donde hoy está en la Plaza de los Desaparecidos está la estatua. Hay una obra que se hizo ahí. Recorrer las calles, hablar con la gente, sentir solamente. Entonces mucho también pasó por ahí. Y la película la has compartido en Paraguay, pero la has compartido también en más sitios. Comentábamos ahora justo fuera que el cine paraguayo es relativamente desconocido y este periodo de la historia de Paraguay también. Me gustaría saber cuál ha sido la reacción que has ido viendo como por los diferentes sitios y qué conversación te gustaría que esta película podría suscitar. Lo más importante ya pasó, que fue el estreno en Paraguay, Claro. que fue ayer, hace unos días. Yo Ah, vine, vale, o o sea, sea, fue justo, hace, vale, justo, vale. justo, justo. Y se está pasando en varias salas, como 12 salas a nivel nacional, que es un hito. Estamos en tercer puesto a nivel Ah, muy bien. comercial. Jolín. Es, Está súper bien, es sí, sí, increíble. claro. Ya ha pasado la prueba familiar también, Muy bien. que Importante es muy también. importante. Lo vi con mi mamá, lo vi con mi familia. Yo creo que hubo una recepción muy buena de parte de los medios, de parte de comentarios que estuve viendo. También hay una recepción muy escalofriante. Y hay una cosa muy importante que de alguna manera yo creo que se va a abrir el debate de cómo puede ser que esto no forme parte de la currícula obligatoria en las escuelas. Es, esa para mí es el mayor logro de la película sería abrir ese debate. ¿Cómo puede ser que terminemos el colegio sin saber quién eran estos? ¿Quién era, para empezar, el dictador? Después el resto ya es otra cosa. Y que se lo denomine como un dictador, no como un presidente. Ya. Entonces, como desde ahí, creo que eso sería el mayor desafío para, para debatir a nivel nacional. Y después la película te ofrece, de alguna manera, eh, muchísimas aristas. Vos puedes agarrar una escena y poderte investigar, puedes hacer una tesis de grado sobre una escena. Entonces yo creo que la película para mí es una ofrenda, ¿no? Como decir, bueno, pueblo paraguayo, o gente de cine, o gente de historia, o gente de la cultura, o gente del mundo de la educación, tómenlo y de acá pueden Cada sacar uno que coja cada uno que como... coja lo que quiera. Inclusive es cineastas, ¿no? Hay películas dentro de esta película. Total. Hay temas acá que pueden ser películas, series, documentales, ficciones, lo que te imagines. Es como un material muy que desprende muchas cosas. Entonces creo que la conversación de mi parte o de mi deseo es que se habla más a nivel educacional y después hay una apertura subjetiva que yo no lo voy a poder controlar claramente. Pues muchas gracias, esperamos que eso suceda. Y ahora os vamos a dejar con un pequeño clip de la película. Yo, Alfredo Robles, juro ante Dios y la patria desempeñar con fidelidad y patriotismo el cargo de presidente de la República del Paraguay y hacer observar la Constitución y las leyes. Si así no lo hiciere, Dios y la patria me lo devuelven.
sueños ni los deseos del pueblo. Nunca empleamos el poder para el odio o para el rencor, sino para unir a los paraguayos en la convivencia. De 33 años de gobierno colorado con el general de ejército, don Alfredo Stroessner.